Seguimos entonces en nuestra serie de textos fuera de contexto. Y en el día de hoy vamos a revisar un texto bastante interesante. Vamos a ubicarnos, por favor, en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Si hay personas que veas que no tiene Biblia, puede sentarse, por favor, o compartir alguna Biblia de manera que podamos estar todos atentos a la clase. Segunda de los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice la palabra del Señor. Aquí está. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, ¿qué enseña este hermoso y agradable versículo? Que Cristo se sacrificó para enriquecernos. Bueno, una lectura, si no existiera, si lo único que existiera en 2 Corintios fuera este versículo, bueno, eso sería bastante interesante. Algunos concluyen de que Cristo, el propósito de Cristo es hacernos ricos. Ese es el propósito de Cristo. Voy a leer esto, ¿verdad? Con el permiso de todos ustedes, ¿verdad? Espero que no me malentiendan. Una persona dijo: hay 5 cosas que no podían permanecer en la presencia del reino cuando Cristo predicaba. La enfermedad, ¿verdad? Él sanó enfermos, no podía permanecer en su presencia. El pecado, Él perdonaba pecados. Los demonios, Él sacaba demonios. La pobreza y la muerte. Cosas que no pueden estar delante de la presencia de Cristo. Y en su predicación la idea era quitarle estas cosas a las personas. ¿Saben quién lo dijo? Este hereje, Guillermo Maldonado, hablando precisamente de este versículo. La idea de este hombre, ¿verdad? Este es un hereje, no lo escuchen, por favor. Guillermo Maldonado es un apóstata, es un lobo vestido de oveja, ¿verdad? Lo denunciamos. Y él dice que el propósito del cual Cristo vino para la tierra fue para darnos prosperidad, para enriquecernos, para darnos bienes materiales. Y usa precisamente este versículo para decir sus atrocidades. La pregunta es, ¿realmente está enseñando ese versículo esta conclusión que estamos diciendo? Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Vamos en primer lugar a considerar cuál es el tema del capítulo 8. Estamos considerando el versículo 9, ¿cierto? Pero para entender bien el versículo 9, vamos a ver cuál es el tema principal del capítulo número 8. Vamos a leer los siguientes versículos, el 1 hasta el 3. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes
No solo hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en este capítulo número 8? Solamente el título nos clarifica mucho mejor. Dice, la ofrenda para los santos. Pablo en estos versículos está hablando de animar a los corintios a que aporten una ofrenda a los hermanos que están en pobreza. A unos hermanos que están en pobreza. La mayoría de los eruditos concuerdan de que se está hablando acerca de una ofrenda para los santos en Jerusalén. ¿Ok? Los santos en Jerusalén. Entonces, Pablo en el capítulo 8 dice, yo les voy a contar, o ustedes ya bien saben, la gracia que Dios ha derramado en la iglesia de Macedonia, o en las iglesias de Macedonia. Entre ellas está Filipo, Tesalónica, todos ellos, Berea. Dice que en su pobreza, dice, dieron generosamente para sus hermanos empobrecidos en Jerusalén. Ahora, lo que Pablo está haciendo es, miren lo que ellos hicieron aún en su pobreza. Y lo que le está diciendo a los corintios es, vean ese ejemplo. Vean ese ejemplo que en su pobreza ellos dieron. Y ustedes desde el año pasado han querido dar y parece que todo se ha quedado en querer y no han cumplido como debe ser. Por eso es que en el versículo 11 dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. El hacerlo. Para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme lo que tengáis. Entonces, a la final, la idea de este capítulo 8 es animar a los hermanos de Corinto a que ellos puedan ofrendar a los hermanos que estaban pasando pobreza fuerte en la ciudad de Jerusalén. La palabra clave allí para entender que sí se está refiriendo a una ofrenda o se está refiriendo a un donativo es la palabra la gracia de Dios. Vean dónde se repite este versículo, versículo 4, versículo 1 primero. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Sí, es el versículo 1. Ahora el versículo 4 nos dice de qué significa esa gracia. Versículo 4. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Versículo 7. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, eso le está diciendo a los corintios, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Abunden en esa gracia. ¿Cuál es esa gracia de Dios? El dar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios ha concedido una gracia especial a las iglesias pobres de Macedonia. ¿Cuál es esa gracia especial? No está hablando de la gracia salvadora, está hablando del privilegio que ellos han tenido, o ese corazón que Dios ha inflamado para ellos dar a pesar de sus mismas pobrezas. Esa es una gracia de Dios. Y Pablo está animando a los corintios, yo quiero que ustedes también tengan esa gracia. Participen de esa gracia, de dar libremente, liberalmente, generosamente a los que tienen menos recursos que ustedes. Simon Kistemaker dice, la gracia es el don de Dios que hace posible y real la participación en la colecta. Y resulta en una demostración del amor cristiano como una respuesta al ministerio de Pablo.
Eso es lo que dice el versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. También que dice, la sinceridad del amor vuestro. Es un acto de demostrar amor a los hermanos. Entonces el tema principal es, quiero que den a los otros hermanos que están en necesidad. Eso es la gracia de Dios en ese contexto. Ahora, número 2. Bueno, Juan Calvino dice, hablando de esto mismo, dice, no todos los hombres consideran una ganancia el dar, ni lo relacionan con la gracia de Dios. Qué acertadas las palabras de Juan Calvino. Muchos dicen, ¿qué es dar? No, eso es terrenal. Eso no tiene que ver con la gracia de Dios, pero eso es lo que está haciendo precisamente el apóstol Pablo. La gracia de Dios se revela de manera tangible cuando las personas dan a otros lo que necesitan. Vamos a ver lo segundo, el contexto del versículo 9. Ya hemos visto el tema general del capítulo 8. Ese es el capítulo 8, el tema general. Vamos a considerar, vamos a hacer como un pequeño bosquejo, ¿verdad?, de los versículos del 1 hasta el 9, para ver la estructura que usa Pablo para animar precisamente a los hermanos a dar. Lo primero que vamos a ver es que Pablo, para animar a dar, coloca a los hermanos de Macedonia como un ejemplo del dar. El ejemplo de las iglesias de Macedonia. El ejemplo de las iglesias de Macedonia, capítulo 8, versículo 1. Hermanos, asimismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cómo ha sido? Esa es la pregunta. ¿Cómo es esa gracia que les fue dada a las iglesias de Macedonia? ¿Cómo lo vemos? Versículos 2 al 4 nos dicen las características que ellos al dar tuvieron. Número 1 dice que en grande prueba de tribulación, ¿qué dice? La abundancia de gozo. Tenían escasez material, pero tenían abundancia en gozo. Definitivamente, para dar con abundancia de gozo en medio de escasez y tribulación es la gracia de Dios. Con abundancia de gozo, la primera característica. Segunda característica, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No solamente dieron con gozo, sino que dieron generosamente. Número 3. Pues doy testimonio, versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y más, ¿qué dice? Y aún más allá de sus fuerzas. Con gozo, con generosidad, con agrado y con gran esfuerzo. No solamente dieron lo que tenían, sino que procuraron dar más aún de lo que tenían. No sé qué hicieron. No sé, realmente no nos dice la palabra de Dios si hicieron una verbena, si hicieron una colecta en otras iglesias, no lo sé. Lo cierto es que querían ofrendar a los hermanos pobres de Jerusalén. Querían ofrendar, querían ayudar con gozo, con generosidad, con agrado, con un gran esfuerzo. Y eso, bueno, eso habla muchísimo de lo que Dios estaba haciendo en los corazones de esta gente de Macedonia. ¿Quién en su mente, pasando trabajo, puede decir, no solamente voy a dar, sino que voy a dar más de lo que puedo dar?
versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Un gran deseo de servir a otros. Podían haber ellos pedido el servicio para ellos, ¿cierto? Pero aún en su pobreza dijeron: queremos ayudar a nuestros hermanos, con gran deseo de servir. Lo veían como un privilegio. No lo veían como si Pablo les estuviese obligando, ¿verdad? No era un asunto obligatorio, no era un asunto donde si tú no das, te va a caer la maldición de no sé quién, donde si tú no das, entonces Dios no te va a dar, con manipulaciones. Si tú das un poco, Dios te da mucho. No es necesario manipular cuando está la gracia de Dios. Dios mueve los corazones y es increíble lo que Dios hace. No necesitamos torcer la voluntad de las personas cuando la gracia de Dios se derrama en un pueblo que es generoso para sus hermanos más pobres. Pablo entonces en estos versículos, los primeros 7 versículos, nos habla, ¿verdad?, de cómo se evidenció esa gracia que fue derramada entre las iglesias de Macedonia. Pero hay algo más interesante todavía. La motivación que tuvo esos hermanos en Macedonia fue impresionante. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Dónde comenzó ese corazón generoso? ¿Qué fue lo primero que hicieron antes de querer ofrendar? Cuando la gracia de Dios dice, ellos fueron objeto de una gracia especial, particular, hermosa, una gracia hermosa de Dios. Pero lo primero que ellos hicieron no solamente fue el dar, lo primero que hicieron fue entregarse ellos mismos a Dios. Se entregaron ellos mismos a Dios y pudieron entregarse ellos mismos a los hermanos. Se dieron al Señor. Una persona que está aferrada a los bienes de este siglo, una persona que está adorando las riquezas, ¿cómo puede dar generosamente si más bien quiere más y más y más? ¿Verdad? La gracia de Dios hace que la persona no solamente dé, sino que da porque se ha entregado totalmente al Señor y dice: Señor, mis recursos son tuyos. Y eso lo voy a demostrar en el amor tangible a mis hermanos menos afortunados. La iglesia o los macedonios tenían una conciencia clara cuando estaban ofrendando. Sabían a quién le estaban ofrendando. Se dieron primero al Señor y luego ofrendaron. Ellos sabían por qué estaban ofrendando. No les torcieron el brazo y, como dije hace un rato, no fueron manipulados en ningún momento. La gracia de Dios les dijo: por cuanto hiciste esto a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Esa es la conciencia. La conciencia cuando una persona entiende que sus recursos son para el Señor. Fíjense esto, el agradecimiento. Romanos capítulo 15, versículo 26. Romanos capítulo 15, versículo 26 al 27. Es muy probable que este versículo se esté refiriendo a lo mismo. Fíjense lo que dice. Versículo 26 al 27, Romanos 15. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Versículo 27. Pues les pareció bueno
y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ellos decían, pero ¿cómo nuestros hermanos que nos han dado el privilegio de conocer la gracia, la bendita gracia de Dios, ahora están pasando necesidades materiales? Si ellos nos enriquecieron con la gracia de Dios espiritual, ¿cómo nos vamos a rehusar a ayudarles en las cosas temporales, en las cosas materiales? Si ellos se dieron para que el Evangelio llegara a nosotros. Un acto de agradecimiento era esa ofrenda. Ellos tenían una conciencia clara del por qué estaban dando. Se entregaron al Señor, y cuando vieron a sus hermanos, de los cuales la iglesia madre, digamos de esa manera, la iglesia de Jerusalén, estaba pasando por diversas situaciones difíciles, tribulaciones, aflicción, estrechez económica, entonces ellos, por haberse entregado al Señor, dijeron: Señor, ¿cómo vamos a desamparar a nuestros hermanos que tú usaste para bendecir? Es lo mismo que nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Recuerden que es Pablo, el mismo Pablo. ¿Qué enseñaba Pablo? ¿Qué enseñaba Pablo? No podemos decir solamente que cuando Pablo llegó a Éfeso enseñó una cosa, cuando llegó a Colosas enseñó otra cosa, cuando llegó a Corinto enseñó otra cosa. Era una enseñanza apostólica uniforme. Colosenses 3, 23 al 24 seguramente estaba en la mente también de los corintios. De los de Macedonia. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Eso es lo que estaba evidenciando la iglesia de Macedonia. Querían, rogaban: yo quiero participar. De corazón, era un asunto del corazón. No es solamente dar. ¿Sabes qué fue lo que elogió el Señor Jesús cuando una viuda dio apenas dos blancas, dos monedas? ¿Qué elogió? Aún de su pobreza dio todo lo que tenía. Un asunto del corazón. Y ese asunto del corazón inicia cuando uno se entrega verdaderamente al Señor. Una persona que abunda en liberalidad para ayudar a sus hermanos más pobres es una evidencia de que se ha entregado al Señor. Un hermano, y no estoy diciendo que la persona debería tener una cuenta muy abultada en el banco. Estoy diciendo que los hermanos de Macedonia también estaban pasando necesidad. No necesitamos tener mucho para ser generosos. Aún en nuestra pobreza podemos ser muy generosos. Probablemente lo que se da no es mucho a los ojos de otros, pero el Señor ve el corazón. Y a Cristo el Señor sirves. Por cuanto a mí lo hiciste, por cuanto lo hiciste a alguno de estos pequeñitos, a mí me los he hecho. Es la conciencia de que lo estoy haciendo para el Señor. Es un acto de adoración, es un servicio a Dios. Ayudar a mis hermanos que están más empobrecidos que yo mismo es un acto de agradecimiento al Señor, es un acto de amor al Señor. Entonces lo que hace Pablo es, en primer lugar, observen el ejemplo. Yo quiero que ustedes den, pero quiero que vean el ejemplo de los hermanos de Macedonia que son más pobres que ustedes, en primer lugar. Y lo segundo que hace Pablo es precisamente los versículos 8 y 9. El ejemplo de Cristo. Hemos visto el ejemplo de los hermanos de Macedonia. Ahora Pablo dice, pero ahora les voy a dar un ejemplo más grande. El ejemplo de Cristo mismo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Vayamos una vez, espero no hayan perdido segunda de Corintios 8.
Versículo 8 al 9. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Lo primero que dice Pablo es: el dar de manera desprendida es una oportunidad de demostrar el amor sincero. Yo amo a mis hermanos, pero el amor debe demostrarse. Mi hermano está pasando necesidad, yo debo procurar en la medida de lo posible, en mis capacidades. Pero aún Macedonia dijo: aún no tengo las capacidades, voy a dar más de mis propias fuerzas. Entonces, el dar desprendidamente, con un corazón libre, con un corazón gozoso, con un corazón lleno de caridad por los otros hermanos, es una oportunidad de demostrar el amor a mis hermanos. Es lo mismo que dice Pablo. Y tú, ¿verdad? Si ves a un hermano que está pasando necesidad y le dices: ve, Dios te bendiga, y no lo cubres, ¿de qué vale ese amor? ¿De qué vale ese amor? Entonces, es aprovechar la oportunidad. Es un aprovechar de oportunidad para demostrar el amor, es lo que dice Pablo. Y Pablo dice: ¿cómo van a aprovechar la oportunidad? Miren ahora el ejemplo de desprendimiento del Señor Jesucristo. Y lo primero que dice es: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos hablado en la primera parte que Pablo está diciendo la gracia de Dios, ¿cuál es la gracia de Dios? ¿Cuál es la gracia de Dios? El dar libremente, desprendidamente, generosamente. Entonces la gracia de nuestro Señor Jesucristo es darse libremente, generosamente, Él mismo para nuestro beneficio. Eso significa la gracia de Dios allí. Sí, tiene que ver con la salvación, obviamente. Pero esa salvación está hablando en un contexto de que Cristo generosamente, desprendidamente, con gozo, con liberalidad, con deseos, quería ofrecerse a sí mismo por nosotros. Por nosotros. William Barclay dice, para Pablo, el sacrificio de Cristo no empezó en la cruz, ni siquiera en su nacimiento. Empezó en el cielo, cuando se despojó de su gloria para venir a la tierra. El desafío de Pablo a los cristianos era, con tal ejemplo de generosidad, ¿cómo no ser generosos? Cristo se despojó, se desprendió de su gloria para venir y humillarse y hacerse siervo, es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante, ¿verdad? Con tal ejemplo, ya acaba de poner el ejemplo de los hermanos de Macedonia, eran pobres y dieron. Ahora coloca el ejemplo más sublime, que es el Señor Jesucristo, quien también se dio Él mismo por nosotros. Esa es la gracia de Dios, la generosidad. Y ese desprendimiento no fue en la cruz, fue desde antes. En la humillación de Cristo, en la encarnación de Cristo, el mayor ejemplo de bondad del Señor Jesús por la humanidad. Entonces, para ir terminando, es imposible, no puede significar que Cristo se sacrificó para que seamos ricos materialmente. Es imposible que signifique eso. Primero, Pablo anima a dar a unos creyentes que estaban empobrecidos. Si Cristo vino y se entregó por su iglesia para que su iglesia fuera rica, ¿cómo podemos decir que habían hermanos pobres? Eso en primer lugar, ya lo vimos en el versículo 11, vamos a leerlo hasta el 14.
versículos 11 al 14. Estamos en 2 de Corintios 8. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad de abundancia, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Ellos estaban empobrecidos materialmente, pero estaban enriquecidos espiritualmente. Pablo estaba llamando a la iglesia de Corintio a participar de la parte material. ¿Y por qué? Porque habían sido objeto de recibir las bendiciones espirituales por medio de la iglesia pobre de Jerusalén. Entonces, no puede significar que Cristo se dio para que seamos ricos. Primero, habían otros hermanos que estaban pobres. No todos los hermanos eran ricos. Número 2, los cristianos que Pablo usó como ejemplo eran pobres. Como ejemplo de generosidad eran pobres. Es decir, pobreza por todos lados. Ya lo hemos visto. Aquí vamos a algunos versículos. La riqueza del cual Pablo habla siempre es una riqueza espiritual y no material, no solamente aquí, sino en el resto de sus cartas. La idea de Pablo de hablar de riquezas siempre tiene que ver con riquezas celestiales. Vamos a todos estos versículos, ¿verdad? Dice, versículo 9. Bueno, ya lo hemos visto. Para que siendo rico, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Versículo 7, vamos a compararlo con versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ellos eran abundantes en fe, eran abundantes en palabras, eran abundantes en ciencia, eran abundantes en solicitud, en amor. Pero Pablo les dice, quiero que abunden en esta gracia en particular de la generosidad. De la generosidad. Ahora vamos al capítulo 9, versículos 8 al 11. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda ¿qué? Gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, el cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Aquí se está hablando de una riqueza espiritual para que ellos puedan abundar en toda gracia, con liberalidad. Ahora vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 12. Hablando de la transgresión de Israel. Israel cae, ¿verdad? De ser ese pueblo de Dios. Versículo 11 al 12. Romanos 11, 11 al 12. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, salvación de los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, la salvación, ¿verdad? Y su defección, la riqueza de los gentiles, la salvación de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Bendito sea
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Cuando habla de las riquezas, no se está hablando de riquezas materiales, sino de riquezas de la gracia de Dios. Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor... No, perdón, estoy en otro lado. Colosenses 2, ahora sí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Lo que siempre tiene Pablo en la mente es una riqueza espiritual, abundancia espiritual. Ellos no podían dar si no eran abundantes espiritualmente. Es lo primero que deben hacer. Entonces, lo último, no todos los cristianos en la Biblia eran ricos materialmente. Vamos ahí a 1 Corintios 1:26. Recuerden que estamos en 2 Corintios, ¿cierto? Ahora, en la primera carta nos habla de que en esa misma iglesia no todos eran ricos. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hablando de que no toda la iglesia era igualmente rica en asuntos materiales. Filipenses 4. Filipenses 4. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo estaba a expensas de las ofrendas de otros hermanos. Pablo no era rico. Entonces no puede decir que Cristo se ofreció para que seamos ricos, porque ni el propio Pablo era así. No digo esto porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hacéis en participar conmigo en mi ¿qué? Tribulación. Estamos hablando de pobreza. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partía de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo estaba una vez más, estaba dándole gracias al Señor porque los filipenses les estaban dando ofrendas porque él no era rico. Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Este es lo que se conoce, ¿verdad?, como el Salón de la Fama de la Fe. ¿Sí? Hablando de aquellas personas que tenían mucha fe. Capítulo 11, versículo 36. Hablando de otros, ¿verdad? Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada.
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, ¿verdad? Y no dice, ¿verdad? Pero ellos, bueno, falta de fe y no tuvieron plata. No dice eso. Simplemente eran hombres de fe y el Señor en su providencia les permitió vivir esas experiencias un poco fuertes. Apocalipsis 2. Hablando de la iglesia de Esmirna, 8 al 9. Bueno, el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tú, ¿qué? Pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Comparemos eso con el mensaje a la Odisea. Capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Oro refinado en fuego, para que seas rico. La verdadera riqueza es lo que el Señor da espiritualmente. Entonces, nunca podrá significar que Cristo se entregó por nosotros para darnos riquezas materiales, sino que Cristo se entregó o lo que está haciendo Pablo, no es enseñar Cristo se sacrificó para que tengas abundancia de materiales, de bienes materiales. Eso no es la enseñanza de Pablo. Pablo está usando el ejemplo de Cristo para animar a que den. ¿Ok? Ese es el tema. Termino con esto. Carlos Contreras dice, este pasaje en 2 de Corintios es un hermoso recordatorio de la magnanimidad del Evangelio de Jesucristo. Es ese testimonio el que nos debe llamar de continuo a la liberalidad, a dar a otros de gracia de lo que por gracia hemos recibido. Que el Señor nos ayude a entender que debemos ser generosos aún cuando no tengamos abundancia en las cosas, porque eso demuestra que hay una gracia de Dios en uno. Y Pablo elogiaba eso en los hermanos de Macedonia y llamaba a los hermanos un poco más acomodados de la iglesia de Corintio a que también sean liberales en dar. Entonces, Cristo no vino para darnos una riqueza material, sino una más invalorable, la riqueza espiritual. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y a la final pierde su alma en el infierno? ¿Para qué te sirven los carros, la cuenta bancaria, los lujos que te puedas dar si a la final vas a pasar la eternidad ardiendo en el fuego que nunca puede apagarse? ¿No es mejor la gran riqueza de la bondad de Cristo que se entregó para que tú fueras libre de la ira de Dios y de que puedas disfrutar de una vida eterna junto con Dios, disfrutando del amor de Dios y no una eternidad acarreando la ira de Dios? He allí la verdadera riqueza. Y Pablo oraba, quiero que abunden en eso, no solamente en esa de dar, sino que en conocimiento. Esa es la verdadera riqueza, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor y tomamos un tiempo de descanso. Gracias, Padre, por la bendición tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Qué gracia tan grande que tú, sin necesidad, sin obligación, sin debernos a nosotros salvación, aún así fuiste generoso, misericordioso y te entregaste voluntariamente con deseo genuino de entregarte por nuestra miseria. Señor, nosotros, acreedores justos de la ira de Dios, ahora, Señor,
por medio del sacrificio de Cristo hemos sido enriquecidos con una riqueza más grande que la material, la paz contigo, Señor. Gracias por el Evangelio hermoso, Señor, y ayúdanos a no distorsionar como otros que falsifican el Evangelio. A la final va a ser para su propia perdición. Ayúdanos a ser fieles en predicar correctamente y entender todos los versículos según como tú realmente quieres que lo entendamos. Gracias, Señor, por tu amor, tu bendición. Ayúdanos a también, Señor, a buscar esa gracia tuya, Señor. Danos esa gracia de ser generosos. Por lo general, Señor, nosotros aquí en Venezuela estamos por lo general esperando que nos ayuden. Ayúdanos también, Señor, a recordar que nuestro papel, Señor, en medio de las dificultades, las fuertes deficiencias que tenemos, Señor, aún podemos abundar en esa gracia, Señor. Nada nos puede impedir eso. Ayúdanos a honrarte y servirte de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.